Matemáticas 2, Geometría, Unidad 3, Cuadriláteros y polígonos. Secuencia didáctica 4, Propiedades de los trapecios. Primer propiedad de los trapecios. En un trapecio, la longitud de la línea media, que es la paralela media, es igual a la semisuma de las bases del trapecio. Si U y R representan los puntos medios de estos lados del trapecio y unimos U y R, a esto le llamamos línea media. Y esta línea media es igual a la semisuma de las bases, es decir, PQ más TS dividido entre 2, la semisuma de la base mayor, que es TS, con la base menor, que es PQ. Este teorema es muy parecido al teorema de la línea media del triángulo, que de hecho, aunque no lo hemos utilizado en algunos ejemplos anteriores, en algún ejemplo de este tema sí lo vamos a utilizar. Las bisectrices de los ángulos adyacentes al lado lateral del trapecio son perpendiculares. Bisectriz que divide un ángulo en dos partes iguales. Si se traza una bisectriz en este lado y en este ángulo y en este otro ángulo, en el ángulo P y en el ángulo T, se interceptan. Al intersectarse son perpendiculares entre sí. Y el punto de intersección se va a localizar sobre la línea media. Es lo que me dice esta segunda propiedad del trapecio. Estas dos propiedades son para cualquier tipo de trapecio, independientemente si se trata de un trapecio rectángulo, de un trapecio escaleno o de un trapecio isósceles. Pero si específicamente sabemos que se trata de un trapecio isósceles, los trapecios isósceles tienen dos propiedades. Primero, los ángulos de la base son iguales, el ángulo B es igual al ángulo C, pero también el ángulo A es igual al ángulo B. Y además sus diagonales son iguales, es decir, DB, esta diagonal, es igual a la diagonal AC. Ejemplo, vamos a determinar la longitud de la base AB y DC de este trapecio, tomando en cuenta que E y F son los puntos medios. E es el punto medio del lado de A y F es el punto medio del lado BC. Y además, EF, esta línea media es igual a 14. Nosotros podemos plantear que en todo trapecio, la longitud de la línea paralela media es igual a la semisuma de las bases. Es decir, EF es igual a la base menor, que es AB, más la base mayor, que es DC del trapecio, dividido entre 2, la semisuma de las bases. EF yo lo conozco, vale 14. AB vale 3x más 4 y DC vale 8x más 2. Simplifico esto. Aquí tengo 11x más 6. Este 2 lo elimino multiplicando por 2 ambos lados de la ecuación. 2 por 14 es 28. Aquí se cancela del lado derecho y aquí se simplifica. 3x más 8x es 11x y 4 más 2, que es 6. Por transposición de términos y propiedad de transitividad, yo puedo poner que 11x va a ser igual a 28 menos 6, que es 22. 22 es igual a 11x, 11x es igual a 22. Por transposición del factor, obtengo que x es igual a 2. Como me pide conocer a b, solamente tengo que sustituir x igual a 2 en AB, que es 3x más 4, 3 por 2 más 4, es 6 más 4, que es igual a 10. Y el lado DC, que es 8x más 2, como x vale 2,
8 por 2 es 16, más 2, 18. Ejemplo 2. Determina el valor de los ángulos de la base del siguiente trapecio isósceles. Recuerda que una propiedad de un trapecio isósceles es que los ángulos de las bases de la base mayor y el ángulo de la base menor son iguales, es decir, el ángulo D es igual al ángulo, el ángulo D es igual al ángulo C. Por eso es que igualo 3x más 10 con x más 50. Por transposición de términos obtengo que 2x es igual a 40 y por transposición del factor x va a ser igual a 20. Este valor de x, aquí me pide el valor de los ángulos, no el valor de x. Entonces el ángulo D, que es 3x más 10, sustituyo x igual a 20, por 3 es 60, más 10 es 70. Yo sé que como este ángulo es igual a este, el ángulo D es igual al ángulo C. Yo puedo sustituir x también aquí en C. 20 más 50 también te da los 70. Determina la longitud de la diagonal AD en el siguiente trapecio. Para ello se cumple que CD es paralelo a F. Recuerda que la definición de trapecio es que es un cuadrilátero que tiene un par de lados paralelos. B y F son los puntos medios de AC y de DF, respectivamente. Bien, tengo este diagrama con esta información. Yo lo primero que voy a hacer es considerar el trapecio y plantear que en todo trapecio, si esta es la línea media es igual a la semisuma de sus bases. Es decir, BE, que es la línea media, es igual a CD más AF dividido entre 2. Sustituyo los valores. BE es x más 1 más 2x más 1. X más 1 es la longitud de B a este punto donde se interceptan la diagonal, que la voy a llamar O. Y de O a E es 2x más 1. BE es x más 1 más 2x más 1. CD aquí dice que es y menos 8. Y AF, que es igual a y. Simplifico, aquí es 3x más 2, aquí es 2y menos 8. Multiplico por 2 para eliminar la fracción de la ecuación. Multiplico por 2 y me queda 6x más 4. Al multiplicar por 2 al lado derecho se cancela y solamente me queda 2y menos 8. Observo que tengo una ecuación con dos variables, entonces la presento en su forma general. Esto es término en x, término en y en el lado derecho el término independiente, que sería menos 8, menos 4, menos 12. Esta ecuación la simplifico dividiendo entre 2 y me quedaría 3x menos y igual a menos 6. Como es una ecuación con dos variables, a esta le llamo ecuación 1. Y esto significa que tengo que buscar o plantear otra ecuación con dos variables para encontrar la segunda ecuación y plantearlas como simultáneas. Entonces, observa que en el triángulo ADF, si BE es la línea media del trapecio, también es la línea media del triángulo ADF. En el triángulo ADF, la línea media OE, recuerda que el teorema de la línea media de un triángulo te dice que la línea media es igual a un medio del lado que es paralelo, es un medio del lado AF. Ese es el teorema que no habíamos utilizado de los triángulos. La línea media de un triángulo es igual a un medio de lo que sería la base o su lado paralelo. Entonces,
OE vale 2x más 1 es igual a un medio de AF vale Y. Multiplico por 2 y me queda 4x más 2 igual a Y, que es otra ecuación con dos variables. La escribo en su forma estándar, esto es 4x menos Y igual a menos 2, y a esta ecuación la llamo ecuación 2. Hasta aquí hemos utilizado el teorema de la línea media en el trapecio, pero también utilizamos el teorema de la línea media del triángulo. Aquí yo pude haber planteado también el teorema de la línea media en el triángulo con el triángulo ACD, donde esta línea media, que es BO, x más 1, se iguala con un medio de la base que sería y menos 8. Aquí es importante que tú sepas que lo puedes plantear el teorema de la línea media en este triángulo ADF o en el triángulo ACD. Estas dos ecuaciones se plantean como simultáneas. Si lo resolvemos por reducción, yo voy a multiplicar la ecuación 1 por menos 1 para que al sumar se elimine la variable y me quede la variable x despejada. Resolviendo o aplicando el método de reducción, eliminando a x, a la ecuación 1 la puedo multiplicar por 4 y a la ecuación 2 por 3 para que aquí me queden 12x. Pero uno tiene que ser negativo para que al sumarse se elimine la variable x. Multiplico por menos 4 la ecuación 1 y por 3 la ecuación 2 y obtengo esto. Se eliminan las x, y va a ser igual a 24 menos 6, que es 18. Recuerda que el problema te pide calcular AD, pero AD es x más 5, de A a este punto de intersección que vamos a llamar O, es x más 5, es lo que me está diciendo el diagrama, y de O a D también es x más 5, es decir, AD es x más 5 más x más 5, que es 2x más 10. Como x vale 4, lo sustituyo, 2 por 4 es 8, más 10, 18. Y esa sería la respuesta al ejercicio. Y estos son los ejercicios que corresponden a este tema con sus respuestas.